Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos en esta tarde, Señor, tu presencia en medio de tu pueblo, y rogamos, Señor, que al meditar en tu palabra, Señor, nos guíes, nos dirijas, Señor, a tomar, Padre eterno, las cosas tal y como tú quieres que las veamos, Señor, que la predicación, Señor, de tu palabra sea fiel, que sea verdadera, que se apegue, Señor, a lo que tú, Señor, nos has dejado, de tal manera que no traiga confusión, no traiga duda, sino por el contrario, confirme, Señor, tus mandamientos, confirme, Señor, lo que tú nos enseñas, y que esto nos enseñe, Padre eterno, a vivir, por supuesto, Señor, conforme a tus mandamientos y a lo que tú quieres de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que te pedimos todas estas cosas. Amén, Padre. Tomen su lugar, mis hermanos, mis hermanas. ¿Vuelven los muertos del más allá? Es la pregunta que podemos hacernos cuando leemos este pasaje que acabamos de leer. Y cuando uno lee este pasaje y ve lo que sucedió con esta adivina de Endor, con esta bruja de Endor, con lo que pasa con Saúl, lo que aparentemente pasa con Samuel, muchos podrían decir que definitivamente, por lo que usted acaba de leer, los muertos pueden regresar del más allá y pueden hablar inclusive con los vivos, pueden darles respuestas, pueden inclusive platicar con ellos. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que hay muchas personas que desean en gran manera volver a ver a sus seres queridos. Aquellos que desafortunadamente ya han partido de este mundo tienen a veces un deseo muy grande de volver a verlos y recurren a una práctica llamada nigromancia, que significa precisamente buscar respuestas en personas que ya han muerto mediante aparentemente hacerlos venir nuevamente y preguntarles cosas. Hay personas que en este deseo de poder ver a sus seres queridos, pues recurren a este tipo de práctica. Y aunque sea que muchas personas dicen que yo solamente quiero saber si está bien, o solamente quisiera poder platicar por última vez con esta persona, o quisiera poder pasar un momento con ellos, aunque sea y que me dijera algo en el problema que estoy pasando. El caso que acabamos de leer en la Escritura ilustra muy bien este deseo que tiene la gente de ver a personas que ya han partido de este mundo, y el caso del rey Saúl nos habla de cómo él quiere conocer algo acerca de lo que estaba por venir y quiere preguntarle al profeta Samuel, quien ya había muerto, quien ya había sido sepultado, quien ya no estaba en este mundo, y él quiere preguntarle acerca de su reino, acerca de lo que iba a pasar en esa batalla que iba a librar con los filisteos, que estaban ya todos puestos para la batalla, pero él tenía miedo porque veía que el ejército de los filisteos era mucho más grande y él tenía miedo de que qué iba a pasar, y quiere saber qué es lo que va a suceder. Y entonces Saúl recurre a esta práctica, la nigromancia, para hacer venir aparentemente al profeta Samuel para preguntarle acerca de estas cosas. Debo decirle, mi hermano y mi hermana, que la historia que acabamos de leer ya de por sí es desconcertante, y es una de las historias o uno de los pasajes más polémicos que usted va a encontrar en la Escritura. Sí, es un pasaje muy polémico porque teólogos no se han puesto de acuerdo en este sentido, si realmente es Samuel o si realmente no es Samuel el que viene, y qué es lo que pasa en este sentido. Y usted ha de saber que en muchos pasajes de la Escritura, y así como en algunas doctrinas del cristianismo, hay situaciones en las cuales hay precisamente polémica, y en estas polémicas usted va a saber que hay varias posturas. Hay quienes dicen al respecto de una cierta circunstancia o acerca de una doctrina, dicen que una es de una manera o es de otra, y usted puede encontrar por ahí en doctrinas, por ejemplo, que hay 1, 2, 3, 4 o 5 posturas respecto a una doctrina. Y en el caso del pasaje que acabamos de leer, déjeme decirle que no hay más que 2 posturas. Aquí no puede usted decir hay una tercera, hay una cuarta, no existe. Aquí solamente hay 2 posturas. Una es, o realmente vino Samuel de los muertos para hablar con Saúl, o la otra es que no fue Samuel quien vino, y entonces había que preguntarse quién fue quien hizo esa aparición aparentemente de Samuel. Entonces aquí no hay otras posturas, y para poder nosotros
saber lo que dice verdaderamente la palabra. Este es de los pasajes que hay que leer con mucho cuidado, hay que leer muy despacito, hay que detenerse y hay que preguntarle al Señor: Señor, estas cosas son de esta manera, realmente esto es lo que quiere decir, y hay que tener mucho cuidado con él, ¿no? Entonces, es necesario analizar este pasaje con mucho cuidado para poder determinar qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Muy a propósito de la época que acabamos de pasar, este pasaje y esta enseñanza creo que nos viene bien, porque acabamos de pasar hace muy poco el Día de los Muertos, y por ahí tenemos ahorita una película que se está exhibiendo que se llama Coco, donde se muestra de una manera abierta que los muertos pueden realmente venir, y que de hecho vienen, o sea, es lo que dice la película, ¿no? Y mucha gente, a partir de esta película, cuando uno la ve, a lo mejor ideas que no tenía o que no pensaba o que no creía, de repente con ver esto las va a empezar a creer. Entonces es muy apropiado que hablemos de este tema en este día. Entonces, regresan los muertos del más allá. La primera postura, que dice que sí era Samuel el que había venido, tiene algunos argumentos para decirnos que realmente era Samuel, ¿sí? Y nada más son muy pocos argumentos, solamente tiene 4 argumentos que nos dicen que verdaderamente era Samuel. La primera que ellos dicen es que la Escritura, literalmente, si usted lo lee ahí, literalmente dice que Samuel fue el que vino. O sea, no dice que fue un demonio, no dice que fue un espíritu, no dice que fue un ente, dice literalmente que el que vino fue Samuel, y que el que hablaba con Saúl era Samuel. La primera postura es que literalmente la Biblia dice que es Samuel. Y si muchos dicen que lo toman literal, diría, pues ahí dice que es Samuel, y que Samuel dijo, y que Samuel habló, entonces era Samuel. Ese es uno de los puntos. El segundo punto que ellos dicen para poder determinar que realmente era Samuel es que lo que él predijo, lo que le dijo a Saúl, realmente se cumplió. O sea, esta aparición le dijo a Saúl: tú mañana te vas a morir y vas a estar conmigo, lo mismo que tus hijos. Y ese es otro punto que ellos dicen, que lo que este ente dijo es que sí se cumplió, y por lo tanto sí debió de haber sido Samuel. La tercera cosa que ellos dicen es que Dios puede romper sus propias reglas. Es decir, si Dios dice una cosa, Él la puede romper, porque al final de cuentas Él es Dios, Él es soberano, y Él puede hacer todo lo que Él quiera, y no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que quiera. En ese sentido, ellos dicen que si bien es cierto, Dios ha prohibido que se le consulte a los muertos, Él puede romper sus propias reglas. Y el cuarto punto es que Samuel, cuando usted lee la Escritura, Samuel no ha sido el único que ha venido aparentemente del más allá, porque también tenemos 2 personas que son mencionadas en la Escritura, que es Moisés y Elías, que vinieron en la transfiguración y que hablaron con el Señor Jesucristo. Entonces, esta postura, a través de estos 4 argumentos, quiere decirnos que realmente el que vino, o el que dice la palabra ahí, realmente fue el profeta Samuel, ¿sí? La segunda postura, obviamente, la que dice que no era Samuel, obviamente es mucho más amplia y contesta a estos 4 puntos que acabamos de mencionar, y nos va a dar una explicación de todo esto para hacernos ver que realmente no se trataba del profeta Samuel. Lo primero que tenemos que entender, mis hermanos, mis hermanas, es que la Escritura, la Biblia, enseña claramente y no se contradice. Usted sabe que la Biblia no se puede contradecir, no le puede decir en un pasaje una cosa y en otro, o sea, o que se contradigan entre sí, ¿no? La palabra de Dios es muy enfática y muy clara en el sentido de que no se debe de consultar a los muertos, no se les puede hacer regresar del más allá, y aparte eso sería contradictorio a muchas otras enseñanzas que podemos tener ahí en la Escritura. Entonces, esta historia nos enseña varias cosas que hay que preguntarnos. Obviamente, al mismo tiempo tendríamos que preguntarnos acerca de Saúl, tendríamos que preguntarnos acerca de esta mujer, esta pitonisa, y tendríamos que preguntarnos algunas cosas acerca de el profeta Samuel. Lo primero, ¿de dónde o cómo se le ocurre o de dónde sale la idea del rey Saúl
de que puede consultar a Samuel para que él le dé alguna respuesta. Lo primero que había que preguntarnos, ¿cómo es que Saúl se le ocurre que puede llamar a Samuel? Bueno, esto es muy entendible porque en el tiempo del profeta o en el tiempo del rey, esta práctica de la nigromancia era muy común, o sea, por eso había pitonisas, por eso había adivinos, por eso había mediums que hacían este tipo de trabajos, era algo muy común. Entonces, para él no se le hace algo raro pensar que podía venir y consultar a alguien que ya había muerto. Esto era algo totalmente común en ese tiempo, ¿sí? Pero aparte de eso, el problema que enfrentaba Saúl en ese momento era que, si usted ve el versículo 6, dice la palabra del Señor que Saúl consultó a Jehová. Aparentemente Saúl es de ese tipo de personas, a ese tipo de hombres que de plano su vida era un desastre. Él ya había sido desechado desde antes que viniera a ver a la pitonisa. Desde el día que él fue y que presentó un sacrificio sin esperar a Samuel que viniera, Dios lo había desechado. Él ya no tenía parte en el reino de Dios, ya no tenía nada que ver, era un hombre que ya no tenía ninguna relación con Dios. Dios ya lo había desechado y le había dicho a él que era un hombre soberbio, era un hombre rebelde, y Dios le dijo que era totalmente un hombre que no se sometía a la voluntad de Dios y había sido desechado. Entonces, como dicen por ahí, un pecadillo más, no pasaba nada. Así que dice, bueno, pues si ya he cometido muchos pecados, pues no pasaría nada si voy a ver a una pitonisa que me traiga de alguna manera a Samuel. Entonces, versículo 6 dice que Saúl había consultado a Jehová. ¿Pero qué había hecho Jehová? No le respondió, ni por sueños, ni por Urim. Urim era una piedra que usaban en el tiempo de los sacerdotes. Urim y Tumim eran dos piedras con las cuales podían hacer aparentemente como consultas a Dios, y Dios les podía responder por alguno de ellos. Y dicen, ni por Urim ni por profetas. Dios había cerrado su boca para con Saúl, no le quería hablar, no quería revelarle absolutamente nada, y esto es lo que hace, en el temor de Saúl de que iba a pasar con la guerra, le hace que vaya a buscar a esta mujer para poder tener una respuesta al respecto, ¿sí? Muchas personas, al igual que Saúl, creen que si una persona aún está viva en otra dimensión o en otro lugar, lo que nosotros llamamos el más allá, es posible hacerla venir. Es posible hacerla venir para poder, como le decía, hablar con ellas. Y esta historia que acabamos de ver, le digo, si no tenemos cuidado, aparentemente parecería que sí realmente está diciendo que esto es posible, y no solamente que es posible, sino hasta lo está promoviendo y hasta está dando luz verde para que se haga de esta manera. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto, porque ni siquiera es lo que aparentemente estamos viendo ahí. Entonces, cuando analizamos la Escritura, vamos a ver que este hecho definitivamente no nos permite afirmar que los muertos pueden venir del más allá, y nos permite ver que esta práctica obviamente es reprobada de parte de Dios. Entonces, en este relato de la Escritura vemos también una mujer que dice que tenía espíritu de adivinación y que vivía en Endor. Endor era un poblado que estaba aproximadamente a 11 kilómetros al sudeste de Nazaret. Y esta mujer, ¿por qué se había ido hasta allá? Porque anteriormente el mismo rey Saúl había mandado que se sacara a todos los adivinos, a todos los que practicaban la magia y todo ello, que los sacaran del reino. Entonces esta mujer se había ido 11 kilómetros más allá hasta Endor para poder practicar sus artes, ¿sí? Y que no fuera alcanzada por el decreto del rey Saúl de que tuviera que pagar con su vida por estar practicando esto. Entonces, cuando el rey pregunta y dice, ¿dónde? Búsquenme una mujer, le dice, bueno, hay una mujer en Endor. ¿Por qué esta mujer estaba ahí? ¿Por qué no había sido alcanzada por el decreto de Saúl? Porque de alguna manera se fue a esconder para seguir practicando estas artes, ¿sí? Entonces, en el versículo 9 dice que cuando llega Saúl con esta mujer le dice, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué
pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. Ella sabía que en cuanto se enterara el rey Saúl de que ella estaba practicando la adivinación, iba a perder la vida. Entonces por eso dice, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me estás poniendo en esta situación? Dice, ¿por qué me quieres hacer morir? Y obviamente como el rey era el que la fue a ver, pues él le dice, no te preocupes, no te va a pasar nada, yo te estoy dando un salvoconducto para que no te pase absolutamente nada. Como es costumbre, mis hermanos, siempre hay personas que hacen caso omiso a las leyes. Esta mujer no quiso hacer caso a la ley del rey porque le convenía, porque piensa que no le va a alcanzar a ellos la ley y siguen quebrantando la ley. Esta mujer era de este tipo de personas que quebrantan la ley y se va a esconder para continuar con sus artes. Bueno, observa a Saúl. El rey Saúl, por ser el rey, cree que está por encima de las leyes, cree que está por encima de los decretos que él mismo hace, como le decía, o de los mismos decretos de Dios, y que puede prometer franquicias o salvoconductos a cualquiera que le ayude a salir de la dificultad que en este momento él está pasando. Y por eso es que él le promete a esta mujer, y le dice, y le promete por Jehová, ni siquiera por él mismo, le dice, te prometo por Jehová que no te va a pasar nada. Y entonces la mujer accede a hacer lo que el rey le está pidiendo, ¿sí? Y aparentemente, cuando ella está haciendo su ritual, aparentemente, le digo, viene Samuel. Es bien sabido, mis hermanos, es bien sabido que aquellas personas mediums, aquellas personas que practican la nigromancia, la mayoría de las veces todo lo que ellos hacen es un show que está muy bien montado, ¿sí? O sea, no es algo que realmente sucede. Ellos tienen paleros, tienen gente que hacen ruidos, tienen gente que mueve mesas o tienen inclusive hasta motores y cosas para hacerle creer a las personas que lo que está sucediendo ahí es algo real. Pero en el caso de esta mujer, también era un tipo de mujer que cometía fraudes en este sentido, no era real todo lo que ella hacía. Por eso cuando dice que ella ve que viene alguien subiendo, ella se espanta, realmente se espanta porque ella no estaba acostumbrada a hacer algo que fuera real. Todo lo que ella hacía realmente eran mentiras, y cuando ve que esto sucede dice que ella da voces, grita, porque se da cuenta que realmente quien está viniendo es un espíritu, se da cuenta que realmente es alguien de otro mundo, y entonces ella sí realmente se espanta porque no estaba acostumbrada a hacer que estas situaciones fueran reales. Todo lo que ella hacía eran fraudes, hacía prestidigitación y hay situaciones que hacían parecer que realmente tenía comunicación con los espíritus. Entonces la mujer, cuando ve esto, ella dice, he visto dioses que suben de la tierra. La palabra que esta mujer usa en este sentido para decir dioses es una palabra que se le aplica únicamente en ocasiones a Dios, que es Elohim. Elohim es una palabra plural que habla de Dios, nuestro Dios, el Dios eterno, pero también se refiere a los dioses paganos y también se refiere a esos dioses que no tienen nada que ver con Dios, que son falsos dioses. Cuando ella dice, he visto Elohim que suben de la tierra, está diciendo, yo he visto varios como dioses que están subiendo de la tierra. Y vea dónde está precisamente esta cuestión de la mentira. Saúl le pregunta, la mujer dice, he visto dioses que suben, y Saúl, aferrado en su mente, le dice, ¿qué aspecto tiene? Ella está hablando en plural, pero Saúl habla en singular y le dice, ¿qué aspecto tiene? No dice qué aspectos tienen, sino qué aspecto tiene. Y esta mujer le dice, es un hombre, dice, que trae una cierta vestimenta, y dice la palabra de Dios que Saúl entendió que era Samuel, ¿sí? Saúl entendió que era Samuel. Saúl no vio el espíritu. Él solamente dice que cuando le dijeron que estaba vestido de cierta manera, él entendió que era Samuel. Dicen por ahí que uno entiende lo que quiere entender, ¿no? ¿Cierto o no? Cada quien cuando quiere entender algo lo entiende a su manera. Y cuando ella le dijeron es así, él dijo, este es Samuel. Este es Samuel. ¿Y qué es lo que hace? Se postra ante aparentemente Samuel, y ahí se queda postrado, pero él no lo ve.
Él no está viendo realmente si es Samuel, simplemente está ahí y está cometiendo todavía otro pecado más, porque la misma palabra de Dios dice que no te debes de inclinar ante nadie. En ese sentido, usted recuerda algunos pasajes de la Escritura, cuando se inclinaron delante de los mismos apóstoles, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Cuando se inclinaron ante Pedro, ¿qué hizo? Levántate, yo soy un hombre igual que tú. Cuando el mismo apóstol Juan recibió la revelación de Apocalipsis y vio ángeles que ni siquiera eran hombres y los vio y se postró delante de ellos, ¿qué le dijeron? Levántate, porque nosotros somos consiervos, igual del Dios Altísimo. Sin embargo, este aparente ente o este aparente Samuel, cuando Saúl se inclina delante de él, lo deja que permanezca ahí inclinado, como si realmente mereciera este tipo de reverencia, ¿sí? Entonces, todo esto nos va haciendo ver que realmente esta aparición no pudo haber sido ni pudo haber venido de parte del Señor. Hay que poner mucha atención en esto, ¿sí? Dios no había querido responderle a Saúl de ninguna manera. ¿Usted cree que si Dios no quería responderle a Saúl ni por profeta, ni por Urim, ni por sueños, iba a hacer venir a Samuel para que le dijera? O sea, si Dios no quería responderle de ninguna manera, mismo Dios iba a permitir que Samuel viniera y le dijera, cuando Dios había cerrado su boca para con Saúl, para no decirle absolutamente nada. Y no solamente esto, sino que aparentemente, como le decía, quebrantando los mismos mandamientos de Dios. Nos tiene que quedar bien claro esto, hermanos y hermanas. Esto es algo que tiene que tener usted bien claro. Nunca, jamás Dios le va a impulsar a nadie, a ninguna persona creyente o no creyente, jamás Dios los va a impulsar a que quebranten sus propios mandamientos. Eso ténganlo muy claro. Nunca Dios le va a decir, ve y haz algo que yo te estoy diciendo que no hagas. Nunca va a pasar esto. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Cuando alguien es tentado a hacer lo malo, nadie diga que es tentado de parte de Dios. Dios jamás nos va a tentar a hacer lo malo. Dios jamás nos va a poner las oportunidades de hacer lo malo. Dios jamás nos va a guiar a hacer algo que es contrario a su misma palabra. Entonces dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Y qué? Ni Él tienta a nadie, ¿sí? Él no tienta absolutamente a nadie. Entonces Dios no pudo haber llevado a Saúl a que cometiera algo que estaba en contra de su voluntad. Vea lo que dice la Biblia respecto a la nigromancia. Levítico capítulo 19, versículo 31. Levítico 19, 31. Si ya lo tiene, siga la lectura conmigo. Dice la palabra del Señor: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice la palabra? Claramente dice, no vayas con encantadores, no vayas con adivinos, no los consultes, no te contamines con ellos, yo Jehová tu Dios te lo estoy mandando. Yo te lo estoy diciendo. Levítico 26. Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. El versículo 27 dice, y el hombre o la mujer, fíjese bien, aquí está, el hombre o la mujer que ¿qué? Que evocare espíritus. El hombre o la mujer que evocare espíritus, ¿de quién? De muertos. El hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Isaías capítulo 8, versículo 19.
Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Consultará, fíjese bien qué dice ahí, ¿qué dice? Isaías 8:19. Por favor, búsquenlo, léanlo, es importante que lo tenga este versículo. Isaías 8:19. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Qué dice después? ¿Consultará a los muertos por los vivos? No consultará el pueblo a su Dios. Dios está diciendo, cualquier consulta que tú tengas, tienes que venir conmigo. ¿Sí? Cualquier consulta que tengas, tienes que venir conmigo, independientemente de lo que sea, del presente, del futuro, de lo que sea, tú tienes que venir conmigo. Dice, ¿acaso le puedes ir a preguntar a los muertos de lo que va a pasar? Consultará, dice la palabra de Dios, el pueblo. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará acaso a los muertos por los vivos? Dios tiene respuesta en este tiempo, mis hermanos. Entonces, Dios ha mostrado abiertamente en la palabra que Él aborrece la práctica de la nigromancia. ¿Sí? Dios la aborrece, Dios no la aprueba, no es algo que Él permita. Y si Él no lo permite, no va a impulsar a nadie a que la practique, ni tampoco le va a decir que vaya y algo que está en contra totalmente de lo que Él nos ha dejado. ¿Sí? Él condena totalmente y aborrece la nigromancia al grado tal que la condena a muerte. En el Antiguo Testamento Él dice, cualquiera que vaya y haga esto ha de ser muerto apedreado, ¿sí? Porque no puede vivir, no se puede estar contaminando con estas prácticas, ¿sí? Aún los que pueden consultar mediums o espiritistas o todo este tipo de cosas, dice la palabra de Dios que tenían que ser raídos, tenían que ser quitados. No solamente los que lo hacían, sino también los que iban y los consultaban, también tenían que ser muertos en ese sentido. Entonces, ¿cómo pudo Dios permitir que Samuel viniera del más allá, aparentemente fomentando y aprobando lo que él mismo condena? ¿Es posible? ¿Se le hace posible? ¿Cree usted en un Dios que se puede desdecir, que le puede decir a usted una cosa y después decirle otra, o permitirle que quebrante usted sus propios mandamientos? Esto es imposible. Por eso le digo, Dios jamás le va a invitar a nadie a que le desobedezca o a que haga algo que va en contra de lo que Él ya nos ha dejado. Entonces, ¿qué aparición? Esta aparición y la comunicación, si no fue Samuel, entonces ¿quién fue? ¿Sí? Si no fue Samuel, entonces ¿quién fue? Tuvo que venir de otra fuente. No vino de Dios, mis hermanos. Es evidente que el espíritu de Samuel no se comunicó en ese momento con Saúl. Es evidente que no fue Samuel, que hay otra fuente para la comunicación en ese sentido, y las escrituras revelan que Satanás, que el enemigo, que sus ángeles pueden compartir información, sí, de alguna manera, y también pueden cambiar en ocasiones de forma. Si usted ve pasajes en la escritura como Mateo 4, apúntelo si quiere, Mateo 4 del 1 al 11, 2 Corintios 11, 13 y 14, donde nos habla de que el diablo se presenta como un ángel de luz, ¿sí?, para engañar, para hacer creer, todo este tipo de situaciones. Entonces, la aparición que se da en ese momento ante esta mujer de Endor era una personificación satánica, una personificación del mismo Satanás de Samuel, ¿sí? No era realmente Samuel. Y el mensaje que ha impartido, el mensaje que le dio a Saúl era algo que era totalmente conocido. Fíjese esto, Saúl ya sabía que estaba desechado de parte de Dios, ¿no? Cuando él le dice, ¿para qué me vienes a preguntar si Dios ya te desechó? Eso ya lo sabía, no era algo nuevo. Cuando él le dice, mañana vas a estar conmigo tú y tus hijos, esta palabra de mañana no significaba el día inmediato siguiente del día que estaba él hablando con esta pitonisa. Es decir, mañana era un tiempo que se iba a cumplir dentro de un mes, dentro de un año, dentro de no sé cuánto tiempo. Cuando él le dice mañana, porque es un hecho, ¿acaso Saúl iba a vivir por toda la eternidad? ¿Y sus hijos? Pues no le estaba diciendo nada nuevo, le estaba diciendo, un día te vas a morir,
y vas a venir aquí conmigo aparentemente, y le dice todo este tipo de cosas. Si usted lee la Escritura, después del capítulo 28, usted va a ver que al siguiente día no pasó realmente que se murió Saúl, porque todavía habla de David y dice que 3 días después David salió y que fue a Siclag y que hizo tantas cosas, y ya después la batalla que se libra entre los filisteos pasó mucho tiempo después de que él había ido a ver a esta pitonisa, lo cual quiere decir que eso de que mañana no era el día inmediato que él seguía, era un tiempo que iba a pasar y que obviamente tampoco le estaba diciendo nada nuevo, porque todo, al final de cuentas, un día van a morir. No le estaba diciendo algo que fuera realmente nuevo. Mire cómo trabaja el diablo y sus ángeles y sus mentiras, mis hermanos. Gracias, hermano. ¿Cómo trabajan? Cuando la gente va a ver a alguien que lee las cartas, cuando la gente va a ver a alguien que aparentemente le va a leer el futuro y le va a decir cosas que van a pasar, usted sabe que el único que es omnisciente es Dios. El único que puede saber lo que va a pasar el día de mañana es Dios. El único que puede saber lo que va a pasar dentro de un mes es Dios. Nadie, ni aún Satanás, ni aún los demonios pueden saber lo que va a pasar mañana. Eso es algo que le corresponde únicamente a Dios, porque Él es el único que es omnisciente, es el único que conoce todas las cosas. Pero ¿cómo hace entonces el diablo, cómo hace estas personas para decirle cosas que aparentemente son ciertas? ¿Cómo lo hace? Cuando van y le leen las cartas y le dicen, yo vi a tu esposo que hay una mujer rubia ahí en su trabajo y que... ¿Cómo le hacen? Porque los demonios andan en todos lados. Susurrando, y como dice, van y le dicen, dile que la mujer rubia que trabaja ahí en su trabajo es la que anda con tu esposo. No es que sepan lo que está pasando, ni pueden saber el futuro. Pero es muy fácil saber el futuro bajo ciertas circunstancias. Muy fácil, mi hermano, y usted lo ha visto y usted lo ha experimentado. Cuando usted le dice a su hijo pequeño, a su hija, si juegas con fuego te vas a quemar. ¿Es usted profeta? ¿Es adivino? Es lógico, es obvio. Si él va y mete las manos en el fuego se va a quemar. No es necesario tener ahí un título de adivinación o algo así para poder saber que eso es lo que va a pasar. Mucha gente, por su manera de vivir, por las cosas que está haciendo, inmediatamente se ve hacia dónde se dirigen y cuál va a ser su fin, ¿sí? No se necesita a veces ser un sabio o alguien que pueda adivinar el futuro. Las cosas muchas veces se dejan ver totalmente. No es que el diablo tenga poder para adivinar el futuro, eso solamente le corresponde a Dios. Es el único omnisciente, es el único que puede saber todas las cosas, pero él se vale obviamente de la superstición de las personas. Se vale de su deseo, como en este caso, de ver a la gente que regrese. Se vale de todas aquellas cosas que él conoce perfectamente bien para darle a la gente lo que quieren oír, para darles lo que quieren saber, para engañarlos y para hacerles creer que verdaderamente ese mundo ahí existe y que sí existe un poder aparte del de Dios, que compite con el de Dios, que compite con un Dios que Él es el que puede también decir una u otra cosa. Y aquí déjeme decirle algo que es bien claro. Mucha gente piensa que hay una dualidad en ese sentido, que existe un poder bueno y un poder malo que están luchando entre ellos, y en este caso por las almas de los hombres, que es el diablo y que es Dios, y que están peleando y que tienen el mismo poder y que uno se lo lleva para un lado y para otro. Eso es mentira. El enemigo es infinitamente inferior a nuestro Dios, ¿sí? No tiene ni siquiera una medida para decir ante la grandeza de nuestro Dios. Ellos no pelean, no son iguales, no son adversarios. Dios está por encima. Dios es mucho más alto. No hay manera de que se compare, que haya este tipo de lucha, pero Él quiere que la gente crea que son iguales y que compiten en el mismo y tienen el mismo poder y pueden hacer las mismas cosas. Es mentira. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque la gente es lo que quiere oír. Eso es lo que quiere ver. Y Él dice, ¿tú quieres ver? Ahí está. Y eso es lo que hizo con Saúl. Le hizo creer que venía el profeta Samuel para hablar con él y decirle cosas que ya sabía de antemano. Si Dios ya lo había desechado, ya sabía que iba a perder, ¿cuál era la intención? No le dijo absolutamente nada nuevo. Entonces la superstición del hombre siempre va a ser utilizada por el enemigo para hacerle creer lo que él quiere creer. Por eso les decía, cuando Saúl vio, dijo, ese es Samuel. Él entendió, a su entendimiento él dijo, él es
Samuel. Eso es lo que él quiso ver en un momento. Si usted tiene temor de Dios, si usted realmente quiere agradarle a Dios, tiene que apartarse de todo aquello que tenga relación con el diablo o que tenga relación con demonios. Tiene que apartarse de todo aquello que de alguna manera eleve, proclame, le dé gloria, si usted quiere, al diablo, a Satanás y a los demonios. Si usted realmente tiene temor de Dios, tiene que alejarse de todas estas cosas. Tiene que dejar, ¿sí?, películas. Tiene que dejar de estar viendo esas películas que promueven la maldad y que promueven a los demonios y que promueven todo este tipo de cosas donde ellos aparentemente hacen y deshacen. Tiene que romper su relación con todo ese tipo de revistas donde se manifiesten cosas que son diabólicas, que son demoníacas, que tienen que ver con este tipo de situaciones de entes y de seres sobrenaturales. Tiene que romper con la música que proclama o que le da gloria de alguna manera a Satanás. Tiene que romper inclusive con personas, ¿sí?, que de alguna manera tienen este tipo de prácticas o que le llevan a serle infiel al único Dios verdadero. Si verdaderamente usted tiene temor de Dios y se da cuenta que Dios no aprueba ninguna de estas cosas, la palabra de Dios es muy clara y dice: ¿qué relación tienen la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? No hay manera de reconciliarlos. Si usted quiere realmente ser agradable delante de Dios, tiene que romper con todo esto. No puede servir a Dios y a los demonios. No puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Él es muy claro en este sentido. Él no aprueba ninguna de estas prácticas. Entonces hay que tener cuidado, mis hermanos, en este tipo de situaciones, porque les repito, Dios no permite ninguna de estas cosas, ni las aprueba, ni las promueve, y mucho menos las va a pasar por alto. Si no rompemos con esto, estamos abriéndole la puerta a espíritus, a demonios, que en su momento podrán traerle y podrán afectar su vida. Cuando el apóstol Pablo andaba ahí en el libro de los Hechos, andaba sacando demonios. Dice que llegaron unos hombres que lo vieron, que sacaron unos demonios, y vieron otro hombre que estaba endemoniado y fueron y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te digo que salgas. ¿Sí? No conocían ellos a Jesús, no conocían del poder de Jesús. Simplemente, como vieron que Pablo tenía poder para expulsar fuera demonios, fueron y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te decimos que te salgas de este hombre. ¿Y qué fue lo que pasó? Los demonios salieron de este hombre, brincaron encima de ellos, los empezaron a maltratar, que dice que salieron corriendo desnudos. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Y le digo que tenga cuidado también en esta parte, porque por ahí las iglesias, algunas iglesias carismáticas, algunas iglesias pentecostales también son muy dadas a decir: vamos a hacer guerra espiritual, ¿sí? Y vamos a luchar contra el diablo. Y Satanás, yo te reto, vamos a darnos un tiro y vamos a boxear, Satanás, y yo te piso en el nombre de Jesús. Tenga cuidado, porque el diablo es muy superior a nosotros. Y si el mismo ángel, ¿sí?, el mismo ángel, cuando dice que estaban peleando por el cuerpo de Moisés, dice que él no fue capaz de decirle nada a Satanás y le dijo: el Señor te reprenda, ¿sí? O sea, tenga cuidado, porque estas cosas, estos seres definitivamente son superiores. Y si no tiene cuidado y se mete con ellos y empieza a pensar que puede juguetear con ellos y puede ahí estar haciendo cosas que no le agradan a Dios, puede volverse en su contra. Puede volverse en su contra y después usted puede estar padeciendo por situaciones que de veras van a dañar su vida. Entonces tenga mucho cuidado en esto. Dios no aprueba ningún tipo de relación con el reino de las tinieblas. No aprueba ningún tipo de relación, le digo, con este tipo de prácticas: adivinación, la cartomancia, la quiromancia y todo ese tipo de cosas. Ninguna de esas
es permitida por Dios. Y tenga mucho cuidado en ese sentido. Entonces le digo, si tiene temor de Dios, apártese de todo esto que tenga que ver o que tenga relación con esto, porque recuerde lo que dice la palabra: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que están en las regiones celestes. Y si usted no tiene cuidado, no vaya a ser que le pase lo mismo que a estos hombres, que quiera usted ir y pelear con los demonios y vaya a ser que le lastimen de alguna manera. Tenga mucho cuidado y no se meta en terrenos donde no debe de estar. Y que el Señor les bendiga.